Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Las cuentas de la reforma pensional. Esta noche hablaremos sobre los principales cambios de la reforma pensional y los efectos que puede tener en las entidades del sector, en la gente y en el gobierno. Nos acompaña el experto Andrés Felipe Izquierdo. Crecimiento en febrero. El DANE reveló que el mes pasado la economía creció por encima del 2,4%. ¿Cuáles fueron las actividades con mejor comportamiento? Víctor Grosso nos trae las cifras en minutos. Las apuestas de la ensambladora BYD. Esta empresa de origen chino trae a Colombia el novedoso vehículo eléctrico para competir en este segmento del mercado. Les contaremos las novedades introducidas y el precio que tendrá en los concesionarios. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de la reforma pensional, cuyo trámite avanza muy rápido en el Senado de la República, al punto que en solo 2 días aprobaron 2/3 partes de los 94 artículos propuestos en la iniciativa del gobierno. Doctor Andrés Felipe Izquierdo, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo le ha ido? Apreciado Henry, muy buenas noches para ti y para todo el equipo de Signo Pesos. Gracias, doctor. Quisiera comenzar con este tema que es prácticamente como la nuez, la almendra, como dicen, del proyecto de reforma pensional, y es el famoso umbral que finalmente queda, por ahora por lo menos, en 2,3 salarios mínimos. Exactamente, ¿qué va a significar este umbral para efectos prácticos de los afiliados a las diferentes entidades del sector? Bueno, Henry, pues es cierto, tú lo has mencionado muy bien, esta es una de las almendras de la reforma pensional, era uno de los puntos que más polémica y en cierta forma nerviosismo generaban entre la opinión pública y expertos, el tema del umbral. Quedó en 2,3 de momento, porque falta pues, la discusión en Cámara de Representantes. Personalmente, yo el punto 3 no lo entiendo, no me cuadra mucho, me parece una cifra un poco sacada del sombrero, la verdad. No veo que obedezca un criterio técnico o un cálculo actuarial que nos pueda demostrar o soportar que sobre esa cifra podamos prolongar la sostenibilidad financiera del componente de prima media del pilar contributivo de la reforma pensional. De cualquier manera, es una expectativa mejor en términos de que se redujo de la propuesta inicial, que era 3, que era lo que había planteado el gobierno nacional. Se acerca al deseado, que debiera ser entre 1 y 1,5, y en ese sentido pues creo que es un paso adelante. Todavía falta, yo quisiera que el umbral baja disminuyera un poco más, pero sobre cualquiera sea el monto del umbral, el umbral responda a un criterio técnico, a un estudio actuarial, y ojalá fuera acompañado de reformas paramétricas, porque si no hay reformas paramétricas, el umbral pasa a un segundo plano. Claro, y obligará este umbral a que millones de personas que hoy día están afiliados a los fondos privados de pensiones tengan que pasar ahora a Colpensiones para ser afiliados y futuros pensionados allí en esta entidad. Doctor Izquierdo, este tema de que pase mucha gente, hasta 2,3 salarios mínimos, a Colpensiones, ayudará a que las personas de mayores ingresos no tengan ese subsidio que tanto se ha criticado a la hora de que les entregan sus pensiones? Bueno, Henry, obviamente entre más bajo sea el umbral, menores serán los subsidios a cargo de la nación que se transfieran a personas de mayores ingresos. Eso es una buena noticia en términos de que ya no vamos, después de la reforma pensional, a ver pensiones de 5, de 10, de 15, de 20 millones de pesos a cargo de la nación, porque eso fue bastante regresivo, eso le ha generado un hueco fiscal a la nación muy importante. De cualquier manera, los 2,3 salarios, para que la gente pues nos entienda, se traduce en una cifra que al año 2024 son 2.990.000 pesos. ¿Qué quiere decir eso? Si usted se gana 4 millones de pesos, la cotización por los primeros 2.990.000 se destinarán a Colpensiones, y la cotización sobre el 1.010.000 restante se destinará al componente de ahorro individual del primer pilar de la reforma pensional. En consecuencia, podremos los colombianos, a cargo del presupuesto público, tener una pensión máxima, si cumplimos el máximo de semanas, que son 1.800 y demás, para efectos de tener una pensión en Colpensiones con la reforma pensional en valores de 2024, serán aproximadamente 1.850.000 pesos. ¿Qué quiere decir eso? Que será el monto máximo por el cual un colombiano podrá cobrar una pensión en Colpensiones. ¿Eso tendrá un subsidio?
claramente. Lo que pasa es que primero será muchísimo menor a lo que venimos subsidiando las pensiones altas en el país, de manera tal que en ese sentido es un paso adelante importante. Todavía no 100% suficiente, lo ideal sería que las únicas pensiones subsidiadas fueran las del salario mínimo, pero de cualquier manera es un paso importante. Y lo segundo es que las personas, independientemente de su ingreso, si van a tener esa pensión, pues van a tener el mismo salario. De manera tal que todavía nos quedan ahí algunos riesgos o vicios más bien de que el sistema va a seguir privilegiando o va a seguir subsidiando a los que más tienen, pero con la reforma pensional pues lo será en menor medida. Otro de los temas muy polémicos de esta reforma era el famoso fondo de ahorro, cómo será su manejo, quién lo va a manejar. Y pues se introdujeron algunos mecanismos, digamos, para blindar, como se dice, la transparencia y la buena administración de estos recursos. Por ejemplo, que los recursos no son de la nación, no son de las AFPs, no son de Colpensiones, son del trabajador, que el gobierno no podrá usarlos para vías o para introducirlos en el presupuesto general o para otorgar subsidios que nada tengan que ver con las pensiones y que los manejaría el Banco de la República. ¿Le parece que con estas estrategias ya efectivamente quedan blindados esos recursos y podría haber tranquilidad en todo el país? Sí, a ver, creo que vamos bien. Yo creo que a la reforma todavía le falta en términos de sostenibilidad y de blindaje, pero creo que el Senado dio un paso adelante en la dirección correcta. Eh, ¿Qué me preocupa a mí el fondo de ahorro? Aquí es necesario hacer una salvedad. El fondo de ahorro no es el que va a administrar las cotizaciones de las que, lo que hagamos los colombianos a partir de la implementación de la reforma pensional. Yo, perdóname, querido Henry, yo le hago una aclaración. El fondo de ahorro, digamos, los colombianos que todos vamos a terminar afiliados a Colpensiones. Entre uno y 25 salarios mínimos, todos vamos a estar afiliados a Colpensiones hasta 2.3 salarios mínimos, ¿cierto? De la cotización que hacemos sobre nuestro salario o nuestros ingresos y cotizamos como independientes, el 16% es el aporte a pensión. ¿Qué dice la reforma pensional? El 13% se destinará al Fondo Común de Vejez de Colpensiones, es decir, con los aportes que hoy hacemos, pues le vamos a pagar las pensiones de los actuales pensionados de Colpensiones. De los 3 puntos restantes es que se va a destinar una cantidad para ahorrar en ese fondo de ahorro. Eso es lo primero. De manera tal que en términos de la disminución del umbral y de esta condición que yo le acabo de exponer, pues evidentemente la capacidad de ahorro del fondo de ahorro es limitada, no es muy alta. Ahora bien, a los que por el nivel de salario y de cotizaciones también terminaremos afiliados al régimen de ahorro individual, sobre nuestro aporte al régimen de ahorro individual, el 1% se destinará también a este fondo, y que todos los colombianos vamos a destinar a ese fondo de ahorro, que es un fondo para crear una contingencia financiera para el pago de las pensiones futuras, la de los niños, las de los jóvenes de hoy, que últimamente hablamos tanto de ellos en esta reforma pensional, de manera tal que eso es una ventaja porque vamos a crear ese mecanismo financiero de provisión de recursos para responder por esas pensiones en el futuro. Ahora bien, hay un elemento muy importante del fondo de ahorro que a mí me gusta, que yo comparto y que rescato, y es la creación de cuentas intergeneracionales. ¿Qué quiere decir esto rápidamente, Henry? Se van a crear unas cuentas intergeneracionales dentro del fondo de ahorro para que hayan como subcuentas dentro del fondo de ahorro que van a asumir el riesgo y pago de esas pensiones por cohortes generacionales. Por decir algo, los nacidos entre el 2000 y el 2010 pues tendrán esta subcuenta dentro de ese fondo de ahorro y así sucesivamente. Eso es bueno en términos de poder responder a las necesidades financieras del sistema cuando las personas se nos vayan pensionando. Tiene otra ventaja y es que va a permitir una desacumulación de los ahorros de ese fondo de ahorro a destiempo. ¿Por qué? Porque va por cohortes intergeneracionales. ¿Cuál es el problema que tiene esto? Que de cualquier manera pues no responde a la tendencia demográfica del país. Nosotros, la sociedad colombiana tiende al envejecimiento, todos los años el DANE nos lo dice, lo que pasa es que cada año la cifra es más dramática. Entonces, de cualquier manera, entre menos jóvenes hayan en el futuro, pues menores cotizaciones, más personas mayores, mayores pensiones, y eso a largo plazo se traduce en insostenibilidad financiera. Esto lo que trata es como de prolongar la sostenibilidad financiera del sistema, pero pues no va a ser tan a largo plazo, ¿no? Quiero preguntarle por dos temas que están pendientes por aprobar, por discutir y aprobar en el Senado de la República, doctor Izquierdo, y tiene que ver uno con el régimen de transición y el otro con cuándo entrará a regir a la vigencia
esta reforma pensional. ¿Cuál podría ser la recomendación sobre estos dos temas? Porque hay mucha discusión de si el régimen de transición que están proponiendo es el adecuado y si la vigencia debería ser desde el próximo año o por allá desde el 2027 o inclusive 2028, dicen algunos congresistas. Bueno, Henry, yo creo que voy a empezar por esta última pregunta, la entrada en vigencia. Entre más tardía sea la entrada en vigencia, mejor será para el sistema. Y no por poner aquí nombres de X o Y gobierno, porque eso tiene que pasar a un segundo plano. Yo lo hablo desde un punto de vista netamente institucional. ¿A qué me refiero? A que una cosa es aprobar la reforma pensional, que eso parece estar avanzando muy bien, aun cuando falta el tema en Cámara y tenemos hasta el 20 de junio para que así se apruebe, pero de cualquier manera va bien. Pero otra cosa muy diferente es la implementación de la reforma y la reglamentación de la misma. ¿Qué quiere decir? Cada artículo de los 94 que tiene la reforma pensional tiene que ser reglamentado para su puesta en marcha y en operación. ¿A qué me refiero? Que una vez aprobada la reforma pensional, el gran debate y el gran consenso tiene que ver respecto de puntos tan sensibles como, por ejemplo, cómo vamos a hacer el traslado o la migración de la información que hay en un régimen y en el otro, cómo vamos a hacer el proceso de consolidación de historias laborales, cómo vamos los colombianos también a construir un sistema de gobierno corporativo, una gobernanza clara en Colpensiones que la aleje del ciclo político, porque si bien no a administrar el fondo, principalmente va a administrar el 90% de los flujos del sistema, va a administrar una billonaria cantidad de recursos y eso se tiene que estructurar muy bien. También tenemos que ver cómo vamos a hacer una tarea de pedagogía con la gente, porque claro, acá el Congreso, los expertos debatimos del sistema y entendemos cómo queda, pero el grueso de los colombianos no tienen por qué tampoco entender cómo quedó esto y hay mucha desinformación de lado y lado. Entonces, esta tarea de pedagogía es que la recomendación nuestra, desde la firma, periodo de entrada en vigencia no inferior a 2 años, o sea, es decir, entre julio del 2026 y enero del 2027, porque ese tiempo que pasa es el que tenemos que utilizar para diseñar y construir la estructura y la implementación de la nueva reforma pensional. Y respecto al régimen de transición, hoy el régimen de transición, Henry, está muy etéreo. Yo lo veo muy etéreo, muy superficial y que poco responde tanto a las sentencias de la Corte Constitucional como a las propias realidades del sistema. El régimen de transición lo planteó el gobierno solamente con un parámetro de 1000 semanas. En la discusión en Senado, en la Comisión Séptima del Senado se redujo a 900. Y ese es el punto que se va a tratar el día lunes en la plenaria. La recomendación nuestra al Congreso de la República, ¿cuál es? El régimen de transición tiene que tener las siguientes condiciones. Uno, no puede ser muy largo para que el impacto fiscal de la reforma pensional pues, se vea en el corto o mediano plazo. Y tiene que atender necesariamente los dos parámetros más importantes del sistema, edad y semanas. ¿Por qué? Porque eso permite cerrar la transición. Abrir la transición es muy fácil, decir que entren X o Y personas. Lo complicado y el reto es cerrarla de manera tal que protejamos la expectativa legítima de estas personas que vienen acercándose a cumplir la meta o los requisitos del sistema de hoy y que esta reforma los perjudicaría, pero que no vaya a ser tan largo, de manera tal que yo la recomendación que haría es que el régimen de transición dure no más de 10 años, primero, y segundo, pues que tenga en cuenta el parámetro de edad y de semanas para poderlo cerrar en el tiempo. Pues doctor Izquierdo, vamos a estar pendientes entonces qué ocurre de aquí al próximo lunes cuando se reanudará la discusión de lo que falta de esta reforma y qué pasará luego en la Cámara de Representantes, por supuesto. Gracias doctor por estar aquí en Signo Pesos, muy amable. Henry, a ustedes muchas gracias y sí, todavía falta mucho de mate y mucha tela por cortar. Un abrazo, un saludo muy especial a todo el equipo de Signo Pesos. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues hacemos así una breve pausa, pero cuando regresemos espere cuáles son